Hola, muy buenas. Mi nombre es Oscar Huacas Apoyo, soy estudiante de psicología y para el curso de guitarra voy a dar una breve explicación sobre una línea del tiempo sobre la evolución de la guitarra. Eh, en los años, perdón, 9000 antes de Cristo, se dieron los primeros orígenes prehistóricos, se vieron, perdón, de los instrumentos de cuerda. Los primeros vestigios de estos instrumentos de cuerda se encuentran en el Neolítico. Se cree que los arcos de caza pues, fueron los primeros cordófonos, ya que al tensar la cuerda y soltarla producían vibraciones sonoras que aunque no se había desarrollado un instrumento musical como tal, pues este instrumento sentó las bases para la evolución de la guitarra. Eh, en los años 2400 antes de Cristo se dio la creación del arpa por los sumerios. Pues los sumerios en Mesopotamia fueron los primeros en desarrollar un instrumento de cuerda más cómodo. Pues el arpa es como el arpa. Pues por lo menos este instrumento, al igual que la lira, pues fue utilizado por ceremonias religiosas y festividades. Pues así marcó también un avance significativo pues para la construcción de otros instrumentos de cuerda. En el siglo sexto antes de Cristo, la guitarra griega. En la antigua Grecia, pues surgió la guitarra, que fue un instrumento de cuerda que tenía una caja de resonancia y se tocaba con un plectro, que era una especie de púa primitiva, la cual se utilizaba en la educación musical, en eventos culturales y religiosos. Pues su influencia que se expandió, digamos así, por todo el mundo mediterráneo y sirvió también de base para los futuros desarrollos de la guitarra. En el siglo primero después de Cristo se dieron adaptaciones romanas, por lo menos. La cítara, con la expansión del Imperio Romano, la guitarra fue adaptada, perdón, y evolucionó a la cítara, que fue un instrumento con un cuerpo más grande, de mayor resonancia, la cual se usaba tanto en la música culta como en la popular, y fue influenciando las versiones medievales de instrumentos de cuerda. En el siglo octavo, la influencia árabe en la península ibérica. Durante la conquista musulmana de España, los árabes introdujeron el laúd, que fue un instrumento de mástil corto y de cuerdas dobles que influyó en el desarrollo de la guitarra morisca, y en esta época convivían dos tipos de guitarras en la península. La guitarra morisca, que con un cuerpo más redondo y daba una sonoridad más fuerte. Y la guitarra latina, pues que con un cuerpo más estilizado, se acercaba más al diseño de la guitarra actual. En el siglo XV al siglo XVI, la vihuela española. Pues durante el Renacimiento, en España surge la vihuela, que fue un instrumento de cuerda pulsada con afinación similar a la del laúd, pero con una forma más parecida ya a la de la guitarra. Pues era el instrumento favorito de la aristocracia española. Y pues su popularidad se expandió por Italia y Portugal. En el siglo XVIII, Antonio Torres y el diseño de la guitarra clásica. El luthier español Antonio de Torres Jurado revolucionó la guitarra al modificar su diseño. Pues amplió el tamaño de la caja de resonancia y también refinó el sistema de baretaje para mejorar la proyección del sonido. Pues también introduce la guitarra de 6 cuerdas simples, la que conocemos hoy en día. Y pues gracias a sus innovaciones, la guitarra adquiere su forma moderna y se establece como un instrumento clave en la música clásica, perdón. Em, En el año 1931 aproximadamente se dio la invención de la guitarra eléctrica, con el auge del jazz y la necesidad de mayor volumen en las presentaciones en vivo.
George Beauchamp y Adolf Rickenbacker desarrollaron la primera guitarra eléctrica, pues su invención también permitió que a los guitarristas tocar ya en grandes auditorios sin que el sonido se les perdiera. En el año 1950 y 1960, la explosión del rock and roll y la popularización de la guitarra eléctrica, pues por ejemplo la guitarra eléctrica se convirtió en un símbolo ya del rock and roll, pues los músicos como Chuck Berry, Jimi Hendrix o Eric Clapton, los Beatles, llegaron al el instrumento ya a otro nivel, pues incorporaron efectos y técnicas innovadoras como la distorsión, el wah-wah, y en esta época Leo Fender y Gibson diseñaron modelos icónicos como la Stratocaster y Les Paul, que siguen siendo referentes en la música actual. Y ya pues en la actualidad la innovación, la expansión global de la guitarra, pues ya esta ya sigue evolucionando con nuevas ideas tecnológicas. Por ejemplo, ya están las guitarras digitales, el MIDI, que pueden imitar otros instrumentos. Ya están también las guitarras acústicas con preamplificadores para mejorar su sonido en conciertos en vivo. Además, las guitarras sustentables fabricadas con materiales reciclados para reducir su impacto. Y también sigue siendo un instrumento muy fundamental en géneros como el pop, el jazz, el metal y el flamenco, e inclusive muchos más. Pero pues sigue manteniéndose como uno de los instrumentos más populares y versátiles del mundo. Esto sería todo, entonces, muchas gracias.